experiencia que quizás nos pueda inducir a error la película, ¿verdad? Porque la película habla de un momento de su experiencia. Es verdad que es un momento importante, significativo, pero Maixabel Lasa y su marido Juan Mari Jáuregui se conocieron cuando tenían 16 años. Y un poquito antes igual. Un poquito antes, pero 16 años ya comparten vida, de alguna forma, y comparten la vida militante, es decir, comparten una lucha conjunta en distintos espacios, en distintos momentos, que como sabéis en un fatídico mes de julio del 2000 supone que Juan Mari es asesinado por la banda terrorista ETA. Como podéis imaginar, agradecemos a Maixabel, que no lo hace hoy, sino que lo hace siempre, su capacidad de volver una y otra vez a la misma historia, porque de alguna forma entiende que es un servicio, y nosotros lo agradecemos, un servicio, el poder entender, el poder comprender cómo alguien es capaz de romper la espiral de violencia. Podríamos imaginar el odio como algo normal, la rabia, imprescindible, pero también la capacidad de, dice ella, dar una segunda oportunidad, incluso al asesino de tu marido. Yo recuerdo la primera impresión que tuve es con un recorte de prensa que decía que una persona le estaba pidiendo trabajo para el asesino de su marido. Y aquello me pareció cósmico. Me pareció algo fantástico, porque estamos entendiendo que la vida es mucho más que las pequeñas dinámicas en las que situamos la política polarizada, de pequeñas ideas, sino que realmente la realidad se puede transformar desde el amor, desde la comprensión, desde la escucha, y se puede crear una política nueva. Ella no ha dejado de estar en política, sigue estando en política, sabéis que ha sido la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco, sigue haciendo política, hoy está con nosotros también haciendo eso, entendiendo que se puede construir una sociedad nueva, un mundo nuevo desde otra óptica, que ya ha encarnado, y por eso te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hacer un diálogo. Yo voy a hacer la primera pregunta, pero ya vosotros vais pensando en las siguientes. Vamos a hacer aquí a las 2 menos 5 un diálogo abierto. Ella lo ha querido así, me parece que además es lo adecuado. Pero a lo mejor para entrar en contexto, primero agradecerte mucho que estés aquí y que hayas decidido pasar el día con nosotros. Y quizás lo primero es que a lo mejor situarnos todos en el contexto de lo que ha sido esa experiencia que se llaman los encuentros restaurativos. Es decir, la experiencia en la que ella participó junto con otras personas que de alguna forma hizo posible entender esa posibilidad de encontrarse y luego también avanzar en ese diálogo con las personas que han asesinado a su marido, que creo que el martes tienes una nueva cena con Carrasco como uno de ellos. Entonces, a lo mejor, como primera aportación tuya, si quieres contextualizarnos un poco cómo fue esa experiencia, nos situamos todos, ir pensando ya, y yo iré tomando nota de los que van levantando la mano, y ya entramos en un diálogo abierto, lo más directo que podamos, y así exprimimos a Maixabel lo que podamos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, en primer lugar. ¿Ya? Sí. Bienvenidos a todos, en primer lugar, y daros las gracias con el tiempo tan bueno que tenemos fuera, el que estéis aquí reunidos, ¿no? Para escuchar lo que vayamos a decir. Como bien decía Moisés, fui la directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco desde el año 2001 al 2012. A Juan Mari le asesinó un comando de la organización terrorista ETA el 29 de julio del año 2000. Yo en ese momento trabajaba en el Gobierno Vasco también como funcionaria en San Sebastián, y en diciembre del año 2001 tuve una llamada del Lehendakari, en aquel momento Juan José Ibarretxe, y bueno, a mí me sorprendió en primer lugar la llamada,
Y la llamada consistía en que me quería proponer para ser la directora de atención a víctimas del terrorismo del Gobierno vasco, que era un organismo inédito, era la primera vez que se constituía ese formato. Y bueno, pues le dije que sí y ahí empezamos a trabajar pues hasta el año 2012, que es cuando dejé o abandoné el Gobierno vasco. Para contextualizar, como decía él, en el año 2010, aproximadamente a finales del año 2010, nos viene una petición desde instituciones penitenciarias en el sentido de que parece ser que había un grupo de exmiembros de ETA, porque estas personas ya habían hecho un recorrido personal de autocrítica de lo que fueron, de lo que hicieron en vida, y pedían o manifestaban la necesidad de contactar con víctimas del terrorismo, víctimas ocasionadas por ellos. A nosotros nos parece una idea estupenda esto de la idea de establecer un contacto con víctimas y bueno, organizamos una primera reunión con distintas víctimas del País Vasco, fundamentalmente de allí en aquel momento, y les propusimos, contactamos también con una mediadora que en este caso fue Esther Pascual, no sé si la conocéis alguien de vosotros, pero ella fue la que coordinó los encuentros restaurativos y en concreto pues yo creo que hubo como unos 20 encuentros restaurativos. En el año 2011 se hicieron estos encuentros. Bueno, los mediadores tuvieron un trabajo impresionante porque claro, para el encuentro con la víctima y el victimario pues había que preparar a las personas que iban a participar en ellos, ¿no? Entonces, pues yo en concreto me llegué a ver con Luis Carrasco, fue el 26 de mayo del año 2011. Mi encuentro con él fue en Anclares de Oca, era la cárcel alavesa de Vitoria. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre he creído que la política penitenciaria de cualquier gobierno tiene que ser la reinserción de los presos. No solamente presos de temas de terrorismo, sino que cualquier otro tipo de preso, ¿no? Cualquier delito que haya cometido. Entonces, desde ese punto de vista, pensaba que todos, como decías antes, todos nos merecemos una segunda oportunidad, hayamos hecho lo que hayamos hecho, ¿no? Y más teniendo en cuenta de que estas personas, las que habían solicitado estar con víctimas, habían hecho ya un recorrido personal de autocrítica de lo que hicieron, habían pedido perdón y se habían responsabilizado de lo que hicieron, que me parece que es un poco la raya, ¿no? La raya que hay que pedir, porque si tú no te responsabilizas de lo que has hecho, pues no puedes entrar en esa dinámica de relación, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar pensé también que el encontrarme con esta persona, pensaba que estas personas una vez cumplida la condena iban a salir de la cárcel, se iban a entremezclar con los ciudadanos que vivimos allí y pensé que bueno, pues que sería en esa convivencia tan ansiada que los vascos deseábamos, ¿no? Después de tantos años de terrorismo en Euskadi, pues que sería un granito de arena, ¿no? en esa convivencia futura. Entonces yo no pensaba que personalmente a mí me iba a afectar nada en particular, pero yo creo que estaba un poco equivocada en ese aspecto, ¿no? Yo salí del primer encuentro con Luis con la sensación de que me había quitado un peso de encima, ¿no? El pensar que la persona que había matado a mi marido ahora mismo estaba arrepentido de lo que hizo y que nunca más volvería a hacer lo que hizo, pues me dio que pensar, al menos me dio una paz interior y me sentí mucho más aliviada, por supuesto.
Y luego pues hemos seguido manteniendo relación, esa relación que comenzó el 26 de mayo del año 2011, pues de hecho le comentaba a Jesús, siempre se me olvida, a Moisés, pues vamos a mantener una comida el martes que viene, o sea que quiero decir que es una relación que se mantiene en el tiempo. Y estos encuentros restaurativos fueron una pena, que en el año 2012, fíjate, estamos hablando de 2 años que duraron los encuentros restaurativos. El año 2012, como todos sabéis, el Partido Socialista pierde las elecciones y es el Partido Popular el que gobierna en el Estado, y parece ser que al Partido Popular no le interesaban estos encuentros restaurativos y los terminó de... no siguieron adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que el grupo de mediadores que trabajó estos encuentros, pues ya tenían establecidas encuentros, se pudieron hacer fuera del paraguas institucional, pero ya fuera de la cárcel, porque dentro no se podía hacer. Entonces, en concreto, yo mantuve otra entrevista con Ibon Etxezarreta en el año 2014. Estamos hablando ya 3 años más tarde. Pienso yo que estos encuentros, si se hubieran mantenido, ahora mismo estaríamos hablando de otra situación distinta, ¿no? Estaríamos hablando de seguramente no 20 víctimas que participamos en estos encuentros, sino que estaríamos hablando de un número bastante mayor, no solamente de víctimas y también de victimarios. Es verdad que a día de hoy estos encuentros se empiezan a realizar, pero de la misma forma que aquellos encuentros primeros se hicieron de forma muy discreta, estos también se hacen así. Entonces no tenemos conocimiento directo, pero a mí me consta que han empezado a realizarse, ¿no? Entonces esto, pues, a mí me da cierta esperanza, ¿no?, de que esto se amplíe, y yo sé que no todos los que participaron en ETA van a terminar haciendo lo mismo, ni tampoco todas las víctimas van a querer participar en estos encuentros restaurativos, pero bueno, con tal de que se amplíe un poquito el colectivo de personas que participemos en estos encuentros, pues será positivo. Y si has notado en el ambiente en general, en el ambiente social, político del País Vasco, eso ha tenido ¿tú has notado en primera persona el impacto que ha tenido ese tipo de que se haya hecho público esto y el que tú hayas decidido reunirte con ellos? ¿Qué impacto ha tenido eso en la sociedad vasca? Yo creo que la película ha sido muy importante en ese impacto. En la película Maisabel se escuchan cosas que no estábamos acostumbrados a escucharlas. Es decir, en el transcurso de los años, ETA ya hace 10 años que dejó de existir. Pero es verdad que lo que sucedió en esos años tan horribles es importante que se sepa. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente la película Maisabel, sino que otro tipo de documentales, como pues, por ejemplo Patria, libro, luego la serie, lo que hizo Sistiaga en el año, también una serie que no sé si la conocéis, una serie en la que recoge distintos capítulos y cuyo primer capítulo tiene el título de Zubiak, que significa puentes, y en el que es un documental también en el que yo y Ibon Etxezarreta, en este caso, aparecemos en el documental. El documental tiene 2 partes y una de las partes es una conversación que mantenemos los dos en una sociedad gastronómica de mi pueblo, de Legorreta. Y yo la verdad es que sí que he sentido, me he dado cuenta de que esta película ha servido para eso, para que los jóvenes puedan conocer lo que sucedió y que no se olvide, sobre todo para el futuro, ¿no?
de todos los conflictos hay que sacar lecciones. Y yo creo que la deslegitimación del uso de la violencia tiene que estar patente, siempre. El matar tiene que quedar claro que estuvo mal, que no se puede matar a nadie. La vida es no sé, el don más importante de nuestra vida, y el que te quiten la vida sin más, pues es terrible, ¿no? Es terrible, y mucho menos cuando se trata de por pensar distinto, ¿no? Por no pensar como yo, ¿no? La sociedad en general es una sociedad plural. Yo creo que el respeto es súper importante en la comunidad donde vivamos. Sin respeto no hay convivencia, y desde ese punto de vista yo creo que a mí personalmente se me ha acercado muchísima gente que no tiene por qué pensar igual que yo, pero que me ha venido solamente a darme las gracias por haber participado en los encuentros, primeramente, y después por la película, ¿no? Por todo lo que se escucha en la película, todo lo que se ve en la película, todo lo que refleja la película, ¿no? Yo creo que la película tiene tres mensajes importantes, ¿no? Por un lado, como decía antes, la deslegitimación del uso de la violencia. Por otro lado, también se ve clarísimo que entre gente de distinta forma de pensar podemos convivir, que no hace falta estar matándose unos a los otros sin pensar distinto, que se puede vivir. Y la otra gran lección es que el responsabilizarte de lo que cada uno hace, ¿no? Es decir, estas personas que han participado en los encuentros restaurativos, me refiero ahora mismo a los victimarios, es muy importante el que se hayan responsabilizado de lo que hicieron, ¿no? Y que ahora mismo están arrepentidos de lo que... y que piensan que nunca tuvo que haber sucedido lo que sucedió. Y una última pregunta por mi parte, y ya voy a abrir el micro, así que ir pidiendo palabras. Juan Mari destacaba, por lo que he podido hablar también y leer, porque era capaz de dialogar con todos, ¿no? Entonces, y luego tú lo has llevado a las últimas consecuencias después, ¿no? ¿Cómo valoras tú el tema del diálogo en la política hoy, en el contexto actual, como una herramienta transformadora? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, necesaria sí, pero que no se lleva a cabo también. Lo que nos decía antes Óscar, ¿no? De que al pensar distinto todo el mundo, aquí mismo, pues no sé cuántas personas estaremos, pero seguramente habrá muchas cosas que compartimos, pero habrá otras cosas que no compartimos. Entonces, lo importante es llegar a acuerdos mínimos en los que podamos estar de acuerdo y cada uno mantener su ideología, ¿no? Distinta. Yo creo que esa es la convivencia, eso es la convivencia, ¿no? Y la verdad es que es una vergüenza lo que vemos en política últimamente, ¿no? Hay una crispación que yo creo que les debe de hacer pensar más de lo que piensan los ciudadanos. Yo creo que los políticos están para resolver los problemas de los ciudadanos y no al revés, ¿no? Porque a veces da la impresión de que ellos son los que generan los problemas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, tenemos las elecciones ahí en el horizonte. En el horizonte, el 28 de mayo, a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, seguramente será más de lo mismo, pero vamos a tener una pequeña esperanza. Sí. Bien, por ahí había una palabra. Hay que decir que, claro, vosotros no conocisteis a Juan Mari. Entonces Juan Mari era, como decía Moisés antes, Juan Mari era una persona... Por eso el primer capítulo de la serie de Jon Sistiaga se llama Zubiak, que significa puentes, ¿no? O sea, era un hombre que dinamizaba estos puentes. Era un hombre constructor de puentes entre diferentes. Y yo creo que, yo siempre digo que a Juan Mari le mataron precisamente porque era un estorbo
un estorbo para ETA, porque ETA, Juan Mari lo que predicaba y lo que quería era solucionar los problemas que teníamos allí, ¿no? De identidad o de lo que fuere, ¿no? Era un conflicto de alguna forma que estaba en la cabeza de algunos, porque una vez, desde las primeras elecciones, que fueron en el año 1977 ya mucho tiempo, hubo muchos momentos en los que ese interruptor que se abrió se tuvo que haber cerrado, ¿no? El año 77 todo el mundo pudo participar en las elecciones, pero hubo, pues eso, quien no decidió hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que en la película se ve, ¿no? Yo estoy convencida de que no todo el mundo me entendía lo que estaba haciendo, no solamente yo, sino que no soy la única que hizo estos encuentros, sino que participaron más personas, ¿no?, en estos encuentros. Pero yo, sabiendo todo eso, yo estoy convencida de que si a Juan Mari le hubieran dado los que fueron a matarle la oportunidad, esa segunda oportunidad, pues les hubiera convencido de que lo que iban a hacer no estaba bien, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, al hilo de lo que decías, cuando se estrenó la película en San Sebastián, después de la película, pues se me acercó una mujer y me dice: Isabel, yo no te entendía esas cosas que hacías, pero ahora que he visto la película te entiendo perfectamente. Pues a mí con eso ya me vale. O aquel familiar que me llama por teléfono a los días y me dice: estoy cabreado conmigo mismo, acabo de ver la película y me he dado cuenta de que no estaba a la altura de las circunstancias, me dice, ¿no? Y dije: hombre, yo creo que tú ya estaba a la altura de las circunstancias, pero él no se veía que había estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Es verdad que esta película interpela mucho al ciudadano, al que lo ve, porque yo creo que cada uno nos tenemos que hacer, como decía Alex, ¿no?, ponernos dónde estaba yo cuando sucedían estas cosas, ¿no? Era de las personas que aplaudían lo que ETA hacía, era de las personas que miraba al otro lado, no va conmigo y ya está, o era de los que condenaba lo que se hacía y denunciaba. Entonces, yo creo que tiene esa particularidad también la película, ¿no? Por eso, claro, en el mundo abertzale, así como en cualquier otro mundo, no son mundos homogéneos, sino que son mundos muy diversos, ¿no? Y es verdad que desde unos años ya atrás, y en la izquierda abertzale pasa lo mismo, no todos piensan lo mismo, no todos piensan de la misma forma, ¿no? Y yo me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo que nosotros, por ejemplo, recordamos a Juan Mari todos los años, el 29 de julio, en Legorreta, un grupo de amigos que nos juntamos así como se ve en la película, ¿no? Y me daba cuenta de que cada vez personas de ese mundo abertzale también se acercaban al acto, a ese recordar a Juan Mari, ¿no? Y después de la película mucho más. A mí, personas que no me saludaban, pues veo que ahora se me acercan, y sobre todo para eso, ¿no?, para darme las gracias. Y para mí eso, la verdad es que pues tiene muchísimo valor porque entiendo que esta película en concreto pues ha removido, ¿no?, conciencias de alguna forma. Bueno, al final son convicciones que tienes tú, ¿no? Yo toda la vida me he considerado una persona comprometida con mi entorno, en la vida social, en la vida cultural. He vivido una dictadura,
como muchos de los que estáis aquí seguramente, y el impacto que eso supone en la realidad de tu vida diaria, ¿no? Yo ya sé que ni con Ivonne ni con Luis voy a ser una amiga del alma, seguramente. Ellos van a seguir pensando de distinta forma en muchas cosas que lo que pueda pensar yo. Pero bueno, en una comunidad de vecinos se supone que la convivencia no consiste en ir abrazándote con todo el mundo, ¿no? Sino que en ese respeto que nos merecemos todos y que la pluralidad es enriquecedora a la vez. O sea, el pensar todos igual, eso no sería nada sano, seguramente, ¿no? Yo creo que la riqueza está en eso, ¿no? En el diferente, en el que piensa distinto, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, me acuerdo de que, esto fue una cosa que les impactó mucho a ellos dos, y hoy llegué a decirles que sintiéndolo mucho, prefería ser la viuda de Juan Marí que ser su madre, ¿no? ¿Por qué lo decía eso? Pues porque para una madre el saber que su hijo es capaz de matar a otra persona tiene que ser lo peor de lo peor, me parece, ¿no? Y me acuerdo que eso, Ivonne, igual al año o a los 2 años, otra vez que nos vimos, me dice, mira, aquello que me dijiste de que prefería ser la viuda de Juan María, ser mi madre, le he dado muchas vueltas a la cabeza y yo quiero decirte una cosa. Ahora mismo yo también hubiera preferido ser Juan Marí a ser yo, ¿no? Entonces, son detalles. Una persona, cuando tú hablas con él, pues eso, con toda la clarividencia que te pueda dar tu experiencia, y cuando hablas con una persona y le miras a los ojos, sabes perfectamente si te está mintiendo o te está diciendo la verdad, ¿no? Al menos lo sientes así, yo al menos lo sentí así, ¿no? Y yo agradezco mucho la posibilidad de haber podido establecer contacto con estas personas y de alguna forma se crea ahí un vínculo entre víctima y victimario que es casi invisible, pero que está ahí. Entonces, yo siempre voy a tener ese vínculo con ellos, me guste o no me guste. Y hasta que alguno de nosotros desaparezca, ese vínculo va a estar ahí. Yo me voy a preocupar si les va bien en la vida, si les va peor o mejor, en fin, porque así como me acuerdo de Juan Mari todos los días, también de ellos me acuerdo de vez en cuando, quiero decir. Yo me preocupo de su trabajo, y ahora, de hecho, a día de hoy los dos están trabajando, los dos están en 3er grado, no pasan por la cárcel, llevan ¿cómo se dice esto? Una pulsera. Una pulsera, que no sé dónde la tienen físicamente, pero bueno, la llevan. Y bueno, tienen que estar en horas determinadas en su domicilio, pues por el control ese que les hacen y demás. Pero los dos están trabajando. Uno de ellos incluso ha rehecho su vida, tiene pareja. Claro, hay que tener en cuenta que estas personas llevaban una doble vida. Engañaban a todos los de alrededor, a los amigos, a la familia, a la novia. Ivonne se iba a casar a la semana de haberle detenido. La novia no sabía nada. O sea, es decir, ellos procuraban engañar al que le tenían al lado o cercano, ¿no? Y sin embargo ahora, pues ¿qué pasa? Que cuando salen de la cárcel, pues les pasa todo lo contrario. Aquellos que fueron sus amigos son traidores. Y eso, por eso yo hablo mucho con ellos y cuando les digo que han sido muy valientes
en renunciar a toda su vida anterior, en reconocer el daño que ha causado, porque eso supone de que han pasado de ser héroes a ser unos traidores para los suyos, para los que eran amigos, ¿no? Y para las víctimas dicen, pero este tío ¿qué hace en la calle? Si debería estar en la cárcel, ¿no? O sea, como una incomprensión, ¿no? Que nadie les quiere. Entonces, no son ni de aquí ni de allá. Entonces, el vivir con esa historia, el vivir, el acostarse con su historia y el levantarse con su historia, tiene que ser, no me gustaría estar en el pellejo de ellos ni por nada del mundo. Vivir con eso tiene que ser duro. Por eso, para mí tiene un valor muy importante el que hayamos podido establecer contacto, el que mantengamos esa relación. Ya os digo de antemano también, como os decía antes, que igual no vamos a ser amigos íntimos del alma, pero sí somos capaces de escucharnos y de preocuparnos el uno del otro, ¿no? Sí. Bueno, pues os voy a contar una anécdota al hilo de lo que dices de perdonar y no perdonar. Yo no hablo nunca de perdón, hablo de segundas oportunidades que me parece que van mucho más allá del perdón, ¿no? Antes he hablado de la reinserción, que la política penitenciaria de un gobierno tiene que ser la reinserción de los presos, de los que han delinquido. La reinserción también es poder trabajar, ¿no? Y es importante, ¿no? Pero al hilo de lo que decía del perdón, me acuerdo que estuve, yo creo que hace un año o así, estuve en un pueblecito aquí de Madrid, me invitaron a un colegio, a un instituto, en San Martín de Valdeiglesias. Y bueno, los chavales de ese instituto vieron la película, previamente habían trabajado con los profesores el tema, y yo fui allí pues como lo que estamos haciendo hoy. Ellos ya vinieron de sus casas con sus preguntas, etcétera, ¿no? Entonces había un chaval que me preguntó muchísimas cosas y al final se acercó a mí y yo les conté antes de terminar la charlita que igual si volviese otra vez, que me gustaría igual volver o bien con Ivonne o bien con Luis para la charla, ¿no? Porque me parece que estas personas que han hecho ese recorrido de autocrítica pues pueden hacer un trabajo muy importante pedagógico de cara sobre todo a los chavales, ¿no? Para que no vuelva a repetirse lo que pasó, ¿no? Entonces me dice, se me acerca y me dice, oye, yo soy hijo de guardia civil, así que Anjito me dijo. Y claro, en mi casa he comentado que voy a ir a una charla, tenemos una charla en el instituto sobre esto y tal y cual. Y no te creas que mi padre me ha animado mucho a venir, pero bueno, yo quería escucharte y oye, eso que has dicho de que igual vuelves la próxima vez con alguno de ellos, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo voy a hacer un curso de cocina el año que viene y si vienes, pues me gustaría saberlo porque así os preparo algo para comer. O sea, quiero decir que, ¿no? Pues eso. Y en cuanto a la segunda pregunta, que era ¿cómo era? La segunda realidad es ¿qué le dirías a él? Pues eso, comentarle este ejemplo, explicarle esto, para que viese que el perdón al final es también entender, ¿no? Entender, ponerte en la tesitura de esta gente que en su momento entra en ETA. ¿Por qué entra en ETA? Entonces, por eso digo que ellos son los mayores para mí, a día de hoy, son los mayores deslegitimadores del uso de la violencia, porque han sido capaces de responsabilizarse de lo que hicieron, cosa que no hacen todos. Y cuando los políticos sacan el tema de ETA a reducir, ETA ya no existe.
También hay que darle la segunda oportunidad a los que en algún momento, ¿no? En el Partido Socialista yo conozco gente que estuvo en ETA. Yo a más de uno le he dicho, tú, a ti te dimos una segunda oportunidad. ¿Y tú por qué no vas a dar una segunda oportunidad? Al final es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Mirarle a los ojos y... Yo creo que seguramente le diría, si tú hubieras estado en la misma situación que Maisabel, ahora porque no has vivido, pero igual estarías en la misma tesitura. Y al final es el comprender lo que la justicia restaurativa tiene un valor añadido, que es que a la víctima nadie le pregunta nada en la Audiencia Nacional. Nadie le pregunta si te parece bien esto, si te parece bien aquello, esta pena está bien ajustada o no está ajustada. No. Eso, no quiero decir que eso no tenga que existir, pero yo creo que la justicia restaurativa es otra cosa distinta. Es la posibilidad que tiene una víctima de preguntarle al que le ha hecho sufrir el porqué de las cosas, ¿no? Y enterarse de muchas cosas que en la Audiencia Nacional no te vas a enterar, porque nadie pregunta esas cosas. Nadie pregunta, no sé, pues yo les pregunté, ¿y por qué? ¿Y cómo lo decide quién mata? Pues lo echan a suertes. Y se sienten orgullosos a que le toca matar. Entonces todo eso hay que... ¿no? Y eso, pues, el que mejor lo puede explicar, el que lo ha vivido, ¿no? Y yo en ese aspecto, pues eso, siempre agradeceré la posibilidad que he tenido porque a mí me ha dado otra perspectiva, ¿no? Yo vivo ahora mucho más tranquila que lo que antes, ¿no? Antes de hablar con ellos. Luego te preguntaba por el futuro de los encuentros restaurativos, como qué futuro tiene eso ahora mismo en España. Sí, el futuro, yo creo que lo he dicho al principio, o hablé con... Sí, que me consta que sí, que se está trabajando igual de distinta forma, a nivel de talleres y demás, pero claro, como decía antes, de forma discreta, porque este tipo de asuntos hay que llevarlos con la máxima discreción. Si lo que empezamos el año 2011 hubiera caído en manos de los medios de comunicación, seguramente no hubiera tenido el resultado que ha tenido o que tuvo y que ahora mismo tiene lo que se está haciendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuvimos en la dirección de atención a víctimas del terrorismo del Gobierno vasco, nosotros pusimos en marcha varios proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos que pusimos en marcha y que duró desde el año 2007 hasta el año 2012, que se dio a conocer, fue lo de una experiencia que le pusimos el título de Glencree, que consistió en reunir a víctimas de ETA y víctimas de otros terrorismos que, aunque desaparecieron hace mucho, existieron en Euskadi y en el Estado. Víctimas del GAL y víctimas de la extrema derecha, ¿no? Ese proyecto que pusimos en marcha fue un proyecto que se fue trabajando poquito a poco desde el año 2007 hasta el año 2012. Que lo dimos a conocer porque nos parecía que era muy importante el que se supiese que se había hecho ese trabajo, ¿no? Un trabajito de poquito a poquito, primeramente juntando víctimas de ETA y víctimas del GAL y de la extrema derecha. Eso fue avanzando. A ese grupo primero fuimos añadiendo víctimas de tortura, que habían padecido tortura en las comisarías, víctimas que fueron asesinadas en manifestaciones, víctimas que habían sido en controles de carretera asesinadas, en fin,
víctimas que habían sufrido violencia de persecución. Y eso fue construyendo un colectivo de, al final, víctimas de vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y eso fue un trabajo muy minucioso, muy poquito a poco, pero que dio sus frutos. Y a día de hoy, en los municipios de Euskadi, en muchos de ellos hay grupos de convivencia, debates, y yo creo que ese fue un poquito de donde salió, ¿no? De donde surgió la semilla esa que se puso ahí, y cuando se dio a conocer, eso ayudó a que en algunos ayuntamientos se empezase a romper barreras, ¿no? Esas barreras que estaban ya ahí establecidas, ¿no? Entonces, es un trabajo muy largo el que se ha hecho a lo largo de todos los años, y bueno, pues ahora pues se están viendo esos frutos, ¿no? De alguna forma. Y la participación del colectivo Abertzale, o llamaremos como le llamemos, yo creo que bienvenido sea, ¿no? No nos cansábamos de decirles que dejasen de matar, ¿no? Pues ya está. Bueno, uno de los aspectos de la película también precisamente es que se ve esa idealización que la juventud tenía sobre ETA, ¿no? Es un poco... Trata de desidealizar eso, ¿no? Desidealizar porque lo que se hizo, lo que ETA hacía, no se puede... O sea, no puedes estar de acuerdo con el matar a un compañero tuyo, ¿no? Y precisamente ellos, yo en las conversaciones que he mantenido con ellos, ¿no? Se ve que ellos cumplen órdenes. El que entraba en ETA, pues entraba pensando que iba a luchar por la liberación del País Vasco, ¿no? Fíjate tú qué concepto tan idealista y tan bonito, ¿no? Pero al final lo que estás matando es a un compañero tuyo, ¿no? Por pensar distinto, solamente por eso. Porque tú me dirás a mí, ¿qué han conseguido estas personas? Nada, en absoluto. Ni independencia, nada. Y lo bueno de la historia es que eso ya, con eso hemos terminado, pero sí que es verdad que es importante que la juventud sepa de lo sucedido para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Y bueno, yo te agradezco que hayas hablado en esos términos, porque al final los que hemos vivido en Euskadi esa época, de alguna forma, yo en más de una ocasión lo he dicho, Juan Mari perteneció a ETA, pero a la ETA primera cultural, que Juan Mari estaba estudiando sociología en Bilbo en los años 70, en los que hemos vivido aquella historia, el proceso de Burgos. Bueno, pues ya sabes que desde la universidad, pues las movilizaciones que se organizaron fundamentalmente salieron de la universidad y del movimiento obrero, ¿no? Y fue detenido, y ahí conoció a gente de comisiones obreras y de la UGT, y ya se le cambiaron un poquito las ideas, ¿no? Y de ahí que la incorporación en el Partido Comunista y de allí al Partido Socialista. Pero bueno, esa transformación de todas las personas es una evolución, ¿no? Al final, ¿no? Evolucionas, ¿no? Y el reconocer está bien. Además, yo creo que es sano, ¿no? Yo, en mi juventud, me acuerdo que seguramente que Alex recordará, cuando mataron a Carrero Blanco, se cantaba una canción en las fiestas del pueblo, de los pueblos de Euskadi, ¿no? ¿Qué haces ahí en el alero, no? Carrero, Carrero voló, voló. Y eso lo hemos cantado. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? De aquellos lodos vienen estos, como es la... Aquellos lodos, estos lodos.
Y al final, en alguna medida, como os decía antes, unos por aplaudir, otros por mirar al otro lado y otros por... ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando Gesto por la Paz convocaba a manifestaciones o a concentraciones, mejor dicho, cuando sucedía un asesinato, cuando incluso moría uno de ellos en la preparación de la bomba, etcétera, convocaba concentraciones y nosotros sufríamos el acoso del grupo de simpatizantes de ETA que se ponía delante de nosotros, nos llamaba de todo. Bueno, pues hemos vivido, es que al final, como normalizas lo que está sucediendo cuando no deberías de normalizar nunca, ¿no? Pero bueno, todas esas etapas las hemos superado, ahora vivimos en otra época distinta, yo creo que con ilusión, pensando que, por supuesto, que ahora mismo sería impensable volver a la misma historia, ¿no? Los jóvenes es bueno que sepan lo que sucedió y bueno, pues esa es la pelea que hay que mantener, ¿no? Y yo tengo muchísimas esperanzas, porque la película también termina con una esperanza, ¿no? La mirada de mi hija con Ivonne, ¿no? De alguna forma, y no sé, las sonrisas. Y es verdad que desde el mundo de las víctimas también muchas no comprenden, no creen en estas historias, ¿no? Pero bueno, como decía antes, las víctimas somos un colectivo que vivimos dentro de una sociedad y así como la sociedad es diversa, las víctimas también somos plurales, somos distintas, pensamos de distinta forma y yo comprendo perfectamente a las personas que incluso hayan criticado nuestra postura, pero bueno, yo siempre he pensado lo mismo, que así como yo respeto a la víctima que no quiera participar en los encuentros, que también me gustaría que me respetasen a mí, que he optado por participar en los encuentros, ¿no? Que es, yo creo que la única forma de seguir avanzando. Diego. Hombre, claro, la política, claro que puede impulsar. Se trata de voluntades, ¿no? El diálogo yo creo que es imprescindible. Tengo una amiga que es bueno, es actriz. María San Miguel. Y esta mujer tiene una trilogía que habla del tema este de los encuentros y de más cosas. Y ella suele decir en la obra, mi padre me decía, las cosas se solucionan hablando, ¿no? Yo creo que es importante no perder de vista que las cosas se solucionan hablando, ¿no? Entonces, no sé cómo decirte. La verdad es que es complicado, pero yo creo que los políticos... Mira, en el tema sobre todo cuando aparece el tema de ETA en el Parlamento, a mí me chirrió muchísimo que en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, habrá sido el año pasado, cuando se propuso crear una comisión para investigar el caso de Zabalza, pues saliese que no, que el Partido Socialista votase que no. El caso de Zabalza, yo creo que es, no sé, bastante claro, ¿no? Este fue detenido allí en Inchaurrondo, en San Sebastián, no, cerca de San Sebastián, y bueno, y luego de repente apareció en el Bidasoa y dijeron que se había escapado, no sé qué, no sé cuántos. El caso Lasai-Zabala. El caso Lasai-Zabala, precisamente, yo creo que Juan Mari pues tuvo bastante que ver en el esclarecimiento de lo que sucedió con estos dos chicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino de testificar de la Audiencia Nacional, Juan Mari vino contento, ¿no? Lo siguiente,
súper orgulloso de lo que había hecho, y me dijo aquello de Maisabel, no sé quién me va a matar, si ETA o Galindo. Quiero decirte que cuando hablamos de responsabilidades, ha habido responsabilidades muchas. Antes no os he comentado que nosotros intentamos reunir a víctimas de ETA y víctimas de otros terrorismos, pero esos terrorismos existieron y hay algún responsable de esos terrorismos también. No nos olvidemos. Y eso no es ser equidistante, para nada. Lo que sucedió, sucedió. Y lo que está mal, está mal. Y entonces yo todavía estoy esperando que alguien hable de esas responsabilidades en el gobierno, ¿no? O en el Estado, porque también la UCD formó parte de ese entramado, ¿no? Del GAL, de la extrema derecha, la AAA. Y todo eso lo hemos vivido nosotros en Euskadi. Y esas responsabilidades, no sé si te estoy contestando, o me estoy saliendo por la tangente, pero los políticos tienen mucho que ver, hablan, se echan en cara unos a los otros, pero es una forma de eludir responsabilidades. Cuando a Bildu ahora se le pide, es que Bildu no reconoce el daño causado, no sé qué, no es tan claro, bueno, pues hay que exigirle, por supuesto, pero también hay que exigirle al Estado que asuma las responsabilidades que tuvo en su día con lo que sucedió, ¿no? Y la primera pregunta... Luego te preguntaba, porque tú no hablas de perdón, sino de segundas oportunidades, ¿cuáles son los argumentos? Sí, los argumentos son sencillamente, en el día a día, estamos acostumbrados a decir, oye, perdona, oye, perdona, oye, perdona, sin pensar demasiado lo que significa ese perdón, ¿no? Digo yo, ¿eh? Entonces, yo cuando hablo de segundas oportunidades, estoy hablando de segundas oportunidades reales, de preocuparme del trabajo de esa persona que ha delinquido, de preocuparme de su situación económica, familiar, situación, de todo en su conjunto, de forma íntegra, ¿no? Integral. Y bueno, el perdón, no sé, el perdón ¿en qué consiste? Porque claro, yo cuando era chavalita iba a confesarme, ¿no? Y me confesaba de las tonterías que le decía al cura en aquella época, que eran nada, y me mandaba a rezar una Ave María y ya está, con eso se acabó, ya está, ¿no? En eso consiste el perdón. O sea, yo creo que, mira, yo me acuerdo de las palabras que me dijo en la serie esa de Sistiaga, en el capítulo Zubiak, me dice Ivonne en un momento determinado, yo no te he pedido perdón, porque lo que he hecho es imperdonable. O sea, en fin, no sé cómo decirte, o deciros, mejor dicho. Para mí, oye, yo no quiero con esto decir que hablar de perdón esté mal. Simplemente a mí me convence más la otra versión, ¿no? El otro día me decía una víctima de ETA, Iñaki García Rizabalaga, que me decía, yo no comparto contigo lo que dices. Pues muy bien, no pasa nada. Seguimos siendo amigos y ya está. Yo por eso no voy a discutir, ¿no? Pero bueno, ahí está el respeto y nada más. No sé. Nosotros, por ejemplo, en Legorreta, cuando nos reunimos cada 29 de julio, como decía antes, últimamente yo termino el acto que celebramos, también cantamos, igual que cantáis aquí, también cantamos allí, diciendo que por favor, haciendo un llamamiento a los partidos políticos
y a los que han tenido de alguna forma responsabilidades en todo lo que ha sucedido durante todos estos 50 años, la necesidad que siento de que sean valientes y que se responsabilicen de lo que hicieron, tanto por un lado como por la otra parte, que este marrón no dejemos a los que vienen atrás, a mis nietos, a mi hija ya está en una edad ya madura también, tiene sus 40 años, pero mis nietos que vienen por detrás. Y por eso yo me animo a moverme a distintos sitios pues para hablar de estos temas de la mano de la película. Y bueno, y como os decía antes, harían una labor pedagógica impresionante aquellas personas que han pertenecido a ETA y que han hecho ese recorrido personal de autocrítica, etcétera, y que sean capaces de explicar a los chavales cómo entraron en ETA, por qué entraron en ETA, por qué salieron de ETA, en fin. Y eso ayudaría mucho. Pero bueno, yo el futuro lo veo con esperanza, es decir, no veo ninguna posibilidad ahora de que ETA ha desaparecido. Y yo creo que eso lo tenemos, quiero decir que cuando hay partidos políticos que sacan a reducir el tema de ETA no existe. Yo no entiendo todavía cómo el Partido Popular se presentó un día en el Congreso con el lazo azul. Con el lazo azul. Se presentaron todos los diputados en el Congreso de los Diputados con el lazo azul. Cuando seguramente, cuando había que llevarlo, no lo llevaban, ¿sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es verdad, hay que reconocer la gente que estuvo implicada en lo que sucedió, pues estuvo implicada, pero bueno, eso ha terminado y lo que se les exigía era que dejasen de matar y ahora no están matando. Entonces, ¿por qué no van a participar en el Congreso de los Diputados si lo que se les pedía era precisamente eso, ¿no? Que participaran en la política con la palabra, usando la palabra solamente, con la palabra, convenciendo al que tiene al lado. La cuestión es esa, ¿no? De hacer pedagogía. Entonces, yo, la verdad es que en ese aspecto, como decía antes, la convivencia no consiste en ir abrazándote por la calle con todo el mundo, sino que en el respeto al diferente, en el respeto a la opinión del otro, aunque no coincida con la tuya. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos en el buen camino, ahora mismo. De estas cosas se habla más, cosa que antes no se hacía. Y bueno, pues yo tengo esperanza.
Bueno, yo cuando hablo de segunda oportunidad, hablo de segunda oportunidad para todos. La segunda oportunidad para todos, porque el ser humano, como sabemos todos, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y teniendo eso en cuenta, por eso hablo de segundas oportunidades para todos, incluida yo. No sé, yo no sé si es fácil, difícil de entenderlo, pero yo lo entiendo así. Te preguntaban por las reacciones, ¿por qué reaccionamos diferente unos y otros? Hombre, pues porque somos distintos. No sé quién ha dicho que Dios nos ha hecho a todos iguales, yo creo que... Pues, hombre, su intención igual era esa, pero yo... Pero eso depende mucho del contexto y de la situación y de muchas cosas, de educación, por supuesto, claro. Yo salí del vientre de mi madre y eso, pues, he ido creciendo y eso es como el árbol que crece y si no le pones derechito, pues se puede torcer, ¿no? Entonces, no sé. Vamos a cerrar... No, dime, ¿no? ¿Eh? La de la iglesia. Lo de la iglesia. Lo de la iglesia. Os voy a contar una anécdota. En una de esas concentraciones que convocaba Gesto por la Paz en San Sebastián, estábamos ahí, al lado del ayuntamiento, pues habría ocurrido algún atentado y estábamos un grupo de personas y además hay foto de eso. Pasó por delante de nosotros el obispo en aquel momento, Setién, mirando al otro lado. Eso no quiere decir que la iglesia toda en general es Setién, pero bueno, esa es la imagen que me quedó a mí de aquella historia, ¿no? De que pasó por delante de todos los que estábamos allí, mirando, entonces la foto está ahí, sí. Bien, vamos a cerrar esta parte, pero a continuar, porque muchos estamos aquí hasta las 6 y otros hasta mañana. Primero, darte muchas gracias por estar aquí, por responder a todas las preguntas y sobre todo por continuar, porque has aceptado de alguna forma que ya no te jubilas, de continuar en esta acción que nosotros consideramos también importante políticamente, ¿no? Estamos aquí un grupo de gente plural, unos creyentes, otros no, unos que se mueven por unas razones, otros por otras, pero no cabe duda que el futuro, si buscamos un futuro que sea respuesta también para nuestros nietos, para nuestros hijos, va a pasar por la capacidad no solo de entendernos, sino de que gente diferente trabajemos juntos por algo superior, ¿no? Hubo un anarquista llamado Melchor Rodríguez durante la Guerra Civil que explicó esto muy bien, diciendo, él era anarquista y tuvo que salvar la vida a más de 30.000 del otro bando, a los que querían asesinar, y él le decía, el Ángel Rojo, ¿sí? Y él les decía a la gente, no te pido que cambies tus ideas, te pido que vayas más allá de tus ideas. Hubo otra persona que hemos citado en esta casa y que ha inspirado esta casa, que se llama Guillermo Rovirosa, que habló de la virtud de escuchar. Tenemos obligación ética, moral, de escucharnos. Cuando yo oigo hablar a Ama Isabel de segundas oportunidades, yo entiendo también la esencia del perdón cristiano, que significa propósito de enmienda, por tanto reconocimiento y transformación, ¿no? Podemos escucharnos unos y otros o podemos hacer bandera de nuestras diferencias para así quitarnos la responsabilidad política que tenemos que asumir.